Uno positivo. 10 de la mañana en punto, con un sol radiante. Nosotros seguimos dándote la bienvenida a nuestro espacio de K1 Positivo a través de 92.5 y 105.9. Hoy tenemos nuestro segmento de responsabilidad social y nosotros queremos hablar de un tema muy pero muy importante. El pasado 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Diabetes. Entonces nosotros queremos tocar este tema porque es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de niveles de glucosa en la sangre y bueno, y otros detalles más, otros factores más que provocan precisamente la diabetes. Y para eso nosotros hemos invitado a la especialista, a la experta en este tema. Permítanme presentarles ahora mismo. Tenemos con nosotros a la doctora María Augusta Astudillo. Ella está ahora mismo acompañándonos. Ella es endocrinóloga y nos va a hablar de este tema, la diabetes. Doctora, buenos días, bienvenida a K1. Pati, buenos días a toda la gente que está escuchando K1. Pues primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado y hablar de un tema tan interesante como es la diabetes. Perfecto, a usted le agradecemos por hacerle venir un domingo, de pronto tenía algunos otros planes y bueno, ya la hicimos trabajar el día de hoy, mi querida doctora. No, con mucho gusto. Gracias entonces por venir a compartir todos sus conocimientos y sobre todo pues para enseñarnos, para informarnos de todo este tema de la diabetes, las preguntas y las inquietudes que seguramente van a tener también nuestros oyentes, que la pueden hacer llegar a través del 099-8704-100 o también a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos ubican como Radio K1S. Vamos primero por lo primero, mi querida doctora, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, la cual se desarrolla en el paso de los años. Y básicamente lo que les decimos a los pacientes es una enfermedad la que se caracteriza por niveles elevados de azúcar o glucosa en la sangre, la cual tiene muchos factores de riesgo y muchos factores predisponentes. Es importante que sepamos que todos debemos de tener azúcar en la sangre porque es el combustible de nuestros músculos, de nuestro cerebro. Pero ya en exceso es malo y eso es la diabetes. Demasiado malo porque por ahí vienen ya las complicaciones. ¿Qué pasa cuando es al revés? Alguna vez un doctor me dijo, a usted le falta azúcar en la sangre y me mandó a chupar caramelos frecuentemente. Bueno, sí hay lo que se conoce como la hipoglicemia, que es el nivel bajo de azúcar en la sangre. Eso puede darse por muchos factores, pero por ejemplo lo más común en nuestra población son ayunos prolongados, pacientes que no comen durante más de 8 o 10 horas. También hay otras causas, por ejemplo algunos tipos de tumores, en nuestros mismos pacientes con diabetes cuando por ejemplo se exceden en la dosis de medicamentos, pacientes que no se alimentan adecuadamente, pacientes con enfermedades crónicas como por ejemplo problemas renales, problemas del hígado, también hay hipoglicemia, pero hay que investigar bien la causa y por eso es la importancia de una detallada historia médica en el paciente para detectar en qué grupo está nuestro paciente, ya sea hipo o hiperglicemia. Ok, listo, doctora. Con esos detalles muy importantes vamos a seguir hablando entonces de esta diabetes que preocupa a muchas personas porque hay quienes la padecen y obviamente necesitan saber qué es lo que produce la diabetes. Generalmente tenemos el mito, doctora, de que la diabetes es simplemente el exceso de azúcar en la sangre. ¿Esto es cierto? Bueno, básicamente la diabetes es niveles elevados de azúcar o de glucosa en la sangre. Entonces muchos pacientes, por ejemplo, que han llegado a la consulta me dicen, doctora, pero a mí no me gusta el azúcar, yo no consumo azúcar, entonces ¿por qué soy diabético? Entonces siempre hay que explicar a los pacientes que el azúcar, ¿sí?, proviene de los alimentos. Entonces es importante que todos sepamos que todos los alimentos tienen lo que se llama el índice glicémico o el índice glucémico. Es decir, todos los alimentos que nosotros ingerimos llegan a nuestro estómago y el organismo, nuestro cuerpo, a través de varias reacciones, se encarga de transformarlos en azúcar. Que es el combustible de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, ahí pueden ser todo lo que son carnes, carbohidratos, las frutas, y eso llega al estómago y se transforma en azúcar. Lo importante es que tenemos que decirle a nuestros pacientes y a toda la población es de que hay alimentos que en poquita cantidad forman grandísimas cantidades de azúcar o de glucosa. En cambio, hay otros que en mayor cantidad forman bajos niveles. Es por eso que durante la alimentación en un paciente con diabetes y en alguien que quiere tener una salud
excelente, les aconsejamos que los que forman gran cantidad de glucosa o azúcar lo consuman en pequeñas cantidades y aprovechemos de los alimentos que forman con gran cantidad, en una gran porción, poco nivel de glucosa. Perfecto. Ahí está clarísimo. Hacer caso a todas las indicaciones que nos da la doctora. Entonces, como dice usted, doctora, hay quienes dicen, bueno, no, yo no consumo tanta azúcar y yo no debo tener diabetes. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cuáles son los síntomas para saber o cuáles son las primeras señales en las que debemos alertarnos y decir, puede ser que yo tenga diabetes? ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? Claro. Bueno, primero tenemos que saber que durante 10 años los niveles de azúcar en la sangre no dan síntomas. El paciente pasa tranquilo, hace sus actividades y durante 10 años el nivel de glucosa puede estar elevado en la sangre, ¿sí? Eso es vital. Entonces, después, cuando ya el organismo realmente ya no puede aguantar tantos años de desequilibrio de glucosa elevada en la sangre, y si el paciente sigue comiendo y alimentándose mal, sigue subiendo de peso, entonces ya vienen los síntomas en los que son pacientes que empiezan a perder peso. No, y es lo que dicen al médico: doctora, doctor, sabe que yo no he hecho dieta, no he hecho ejercicio y estoy sintiendo que estoy perdiendo peso. ¿Puede confundirse con anemia? No, le cuento, Pati, cuando yo estudiaba medicina, ¿sí? Hace 14 años atrás, cuando era estudiante de la facultad, los profesores nos decían en la universidad: si un paciente pierde muchísimo peso, piensen en cáncer. Ups. Piensen en cáncer. Ahora, la cosa cambió. Por ejemplo, lo que les decimos a nuestros internos, a nuestros estudiantes de medicina: si un paciente les dice, doctor, he perdido mucho peso en poco tiempo, pensemos en diabetes. Ahora cambió la cosa, ya no pensamos en cáncer, pensamos en diabetes, si es que perdemos peso sin ninguna explicación. Exacto, pensemos en diabetes. Otra cosa, también otro mito: el paciente va perdiendo apetito. Antes era la famosa apetencia gigante, o sea, comer y comer y comer y no saciarnos. Ahora, en cambio, la cosa cambió. El paciente presenta muy poca hambre, se alimenta muy poco. Y un síntoma que realmente siempre se mantiene presente es que el paciente tiene extremada sed, muchísima sed, y consume grandísimas cantidades de agua y no le pasa la sed y no le pasa la sed, y ese es un signo. Son pacientes que acuden a las emergencias de nuestros hospitales, ¿sí? Se miden y les medimos la glucosa y están en 400 miligramos, en 500 miligramos, incluso hasta mucho más, cuando lo normal es que tenemos que tener menos de 100 miligramos de glucosa en la sangre. Uy, un dato muy interesante que debemos conocer entonces. Si usted de pronto anda presentando ya estos síntomas o estas señales, vaya preocupándose por visitar, por favor, al médico de cabecera o al especialista para que pueda ayudarle a prevenir o a detectar lo más pronto posible. ¿Cuántos tipos de diabetes hay, doctora? Bueno, hay varios tipos de diabetes. La tipo 1, la que les da a nuestros niños y a nuestros adolescentes. ¿Esa es la más leve? ¿Se puede cargar? No, esta, digamos, es mucho más agresiva. Ups. Por ejemplo, muchos de los niños debutan con lo que se llama la cetoacidosis diabética, lo que en el común de las personas se dice el coma diabético. ¿Por qué se da? Porque lamentablemente hay proteínas, ¿sí?, que son los famosos anticuerpos, que se encargan de destruir al páncreas, que es el órgano que por excelencia es el que forma la insulina para que todos los seres humanos tengamos niveles de glucosa adecuados en la sangre. Entonces, en los niños la destrucción es tan bárbara que muchos de ellos debutan en las emergencias de los hospitales con niveles de glucosa de 300, de 400, con cetoacidosis diabética. Bastante. Entonces, son los pacientes que de manera inmediata necesitan ingresar a una terapia intensiva y, por supuesto, hidratación a través de sueros intravenosos y la aplicación inmediata de insulina. ¿Ya? ¿Cuál es el otro tipo de diabetes? La otra, la más común, la que es más del 90% de los casos, en cambio, es la diabetes tipo 2, la que les da, bueno, ahora hemos visto también que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes también desarrollan diabetes tipo 2. Y esta básicamente se da por los pésimos hábitos alimenticios y por la falta de ejercicio de nuestra población. El sedentarismo. Exacto, el sedentarismo. La diabetes tipo 2 tiene un factor de base, que es el sobrepeso y la obesidad. Exacto. ¿Sí?
Eso es el factor fundamental para la diabetes tipo 2, la que nos da a los adultos, ¿sí? Y también a nuestros adolescentes, porque Claro. recordemos que hay niños y adolescentes con sobrepeso y con obesidad. Qué bueno, hay que tomar en cuenta esta información que nos acaba de dar la doctora, por favor, para que vayamos teniendo estos tipos de alerta y no hagamos que la cosa siga avanzando. ¿Hay algún otro tipo de diabetes? Hay uno que es más crónico, me parece. A ver, mi Pati, lo que teníamos que comentarle ahora es importante que sepamos. También, bueno, hay otro tipo que son otros tipos de diabetes que son genéticas, sí, que tienen que ver mucho con la parte genética, que son las diabetes autoinmunes, las tipo MODY, las tipo LADA, sí, la diabetes neonatal, que por suerte son en menos porcentaje. Pero hay una que es importantísima, que es fundamental, y hay que tener muchísimo cuidado, es la diabetes gestacional, la diabetes de las mujeres embarazadas. Entonces es importante que todas las mujeres, todas las chicas, sí, señoras que desean embarazarse, tienen que hacerlo con un peso extremadamente saludable. Porque si se embarazan con sobrepeso o lamentablemente con obesidad, el riesgo de diabetes gestacional es altísimo, elevadísimo. Tanto así, les comento que a nivel mundial, 1 de cada 7 embarazos viene acompañado de diabetes gestacional, ¿sí? Lamentablemente con un montón de complicaciones, presión alta en la mamá, presión alta y convulsiones, que es la famosa eclampsia, y lamentablemente el nivel de glucosa elevado en la sangre es extremadamente tóxica para nuestros niños, ¿sí? Son niños extremadamente grandes que no pueden nacer por parto normal, nacen por cesárea, lamentablemente al no detectarse a tiempo con algunas complicaciones y el nivel de azúcar elevado en la sangre en los niños, ya va desarrollando problemas cardíacos a nivel de válvulas, a nivel de todo el corazón. Entonces es complicadísimo. Se viene a complicar más, y es inclusive de pronto, me supongo, por las medicinas o los tratamientos que puede recibir una madre, no es, una persona embarazada, no es lo mismo que una persona obviamente que no está en estado de gestación, es como que más complicado recetar. Bueno, por suerte tenemos arsenal terapéutico maravilloso para las mujeres embarazadas, pero lo bueno, lo espectacular de todo esto, les cuento, es de que muchas de nuestras mujeres con diabetes gestacional responden a la alimentación saludable. Ah, qué bueno. Muy pocas llegan a utilizar realmente medicamentos. Si las que las utilizan, les va muy bien, pero lo importante es prevenir la diabetes gestacional. Sí, entonces por eso yo siempre les digo a las mamás, primero que si quieren embarazarse, lo hagan con un peso extraordinario. A manera de chiste, yo les digo, primero se pone como la Barbie. Si le ha visto la muñeca Barbie, así delgadita, guapa, esbelta, toda, póngase así y embarácese. Y luego de que usted se embarace, por favor, vamos a un nutriólogo, vamos a un nutricionista, para que les enseñe a alimentarse. El embarazo no es comer por dos. No, el embarazo... Eso es lo que les dicen. Exacto. Lamentablemente, las mamás, las suegras, con todo respeto, venimos de una cultura en la que les decimos a las mamitas, coma por 2, coma por 3, esté embarazada. Ese es un gran error. De por sí ya a veces las personas embarazadas tienden a comer bastante, y si es que tiene ya sobrepeso, ni se diga obesidad, esto va a complicar más las cosas. Exacto, se complica terriblemente. Por ejemplo, la mujer embarazada sí tiene que subir máximo 1 kilo cada mes de embarazo, cada 4 semanas, que sería lo mismo. Eso es lo que nuestros ginecólogos hacen un hincapié extraordinario, y nosotros también. O sea, máximo es 1 kilo por mes para evitar estas complicaciones. Y como le comentaba, pues, Pati, aquí los nutricionistas y nutriólogos nos dan una mano espectacular, porque les enseñan a las mamás a comer de una manera súper adecuada, con la cantidad de proteínas, calcio, todos los nutrientes que ellas necesitan para desarrollar un nuevo ser humano maravilloso, espectacular, saludable, y también para que las mamás tengan un desarrollo saludable y adecuado, para que no venga tanta complicación. A tomar en cuenta estas recomendaciones. Si usted está pensando en embarazarse, está entre sus planes, primeramente tenemos que estar bien de salud, en el peso ideal, para que las cosas no se nos vayan a complicar más adelante. ¿La diabetes tiene cura o cómo se la controla, o depende ya en qué tipo de diabetes esté? Bueno, la diabetes no tiene cura. Es una enfermedad crónica, sí, es decir, que va a tener tratamiento durante varios años. El paciente muere siendo diabético, ¿sí? Ahora, la diferencia es que esté bien controlado
o descontrolado. Ya. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, influye mucho cómo el paciente mantenga su salud. Ahora, yo me he encontrado con la ingrata experiencia de que muchos médicos, sí, generales, lamentablemente, o por ejemplo, muchas personas que están en salud porque no saben bien el tema, le dicen al paciente, ¿para qué se pone la insulina o para qué se pone tal medicamento si su nivel de azúcar en la sangre está bien? Pero está bien porque está o utilizando insulinas o está utilizando medicamentos. Entonces, la diabetes es una lucha de todos los días. Todos los días tomar el medicamento, todos los días comer sano, todos los días ponerse la insulina. Ahora, es importante, Pati, que sepamos que un paciente con diabetes tipo 2, que es más del 90% de los casos, hace diabetes por pésimos hábitos alimenticios. Entonces son pacientes que llegan a la consulta, nosotros hacemos una historia breve, con escasas preguntas y nos damos cuenta rapidísimo cómo el paciente come. O sea, al paciente le indicamos, a ver, va a cambiar sus hábitos alimenticios, vamos a empezar con tal medicamento, o por ejemplo, ya empezamos con la insulina, y son pacientes que si hacen caso a las recomendaciones de nutrición, ya después, cuando ya están bien controlados, empiezan a hacer ejercicio, son pacientes que con el tiempo requieren menos medicamentos. A buena hora. Requieren menos medicamentos siempre y cuando hagan las cosas bien. Si es que tienen mucha disciplina, entonces al momento de alimentarse. Ya que habíamos tocado el tema de los medicamentos, generalmente siempre se escucha de que los diabéticos tienen que inyectarse insulina. ¿Este es el único medicamento o hay otros tratamientos que se pueden aplicar a un paciente con diabetes? Bueno, aquí en el país tenemos un gran arsenal de medicamentos, tanto en insulinas como en medicamentos vía oral. Comparado con otros países nos falta. Pero sí tenemos, yo puedo decir, un arsenal dentro del país que sí lo utilizamos y nos va muy bien con los pacientes con diabetes. Ahora, depende. Hay pacientes con diabetes que se les detecta mucho más temprano, ¿sí? Entonces ellos, haciéndoles exámenes de laboratorio y viendo ciertos parámetros y también factores alimenticios, son pacientes que al inicio, por supuesto, empezamos con tabletas, con buenos cambios de hábitos alimenticios, y muchos pacientes responden extremadamente bien. Pero también hay pacientes que, por ejemplo, viendo cómo está su riñón, cómo está lo que se llama la hemoglobina glucosilada, que es la memoria de azúcar de 3 meses, viendo cómo están las características físicas y clínicas del paciente, son los que nos hacen la diferencia y la pauta que si utilizamos medicamentos orales o si utilizamos insulina. Ah, ya, entonces, sí, dependiendo del estado del paciente. Eso es lo que le quería preguntar también. ¿Qué es la insulina y qué es lo que provoca ya en el paciente cuando se aplica la diabetes? Y de paso vamos con la misma, ahí mismo dentro de esta misma pregunta, ¿cuál es la parte en donde se puede inyectar la insulina o cuál es la parte del cuerpo más recomendable para inyectarse la insulina? Claro, bueno. La insulina, básicamente tenemos que saber que es una hormona que la forma nuestro propio organismo, ¿sí? En un órgano, en una glándula que se llama el páncreas, ¿sí? La cual se encuentra detrás del estómago. ¿Ya? Esta de manera natural produce la insulina para que las personas tengamos niveles de azúcar dentro de parámetros normales en la sangre. Ahora, la insulina no solamente es una hormona que se encarga de regular el azúcar en la sangre, sino también se encarga del metabolismo, ¿sí? O de todo lo que es el metabolismo, pues por supuesto de las proteínas, de los carbohidratos, de las grasas, o sea, tiene funciones extraordinarias. Entonces, en un paciente, cuando ya realmente vemos que no responde al tratamiento con tabletas y con alimentación, le inyectamos insulina, ¿sí? Entonces, la insulina, hay unas que duran 4 horas, 6 horas, de 12 a 16 horas, 24 horas. Hay nuevas moléculas que duran hasta 2 días, ¿sí? Y esta se le inyecta alrededor del ombligo, que es el sitio ideal. Allá. Sí, por supuesto, también se puede poner en los brazos, se puede poner en la cara anterior de los muslos, se puede poner en la parte superior de lo que es la zona de los glúteos, sí, hay varios lugares. Claro que también depende la zona y también depende de la actividad que nuestro paciente realiza. Ya, sí. Pero ¿la aplicación es dolorosa o depende de la tolerancia ya del paciente? Realmente la aplicación, yo les digo a los pacientes, esto es como un picado, ¡ting!, algo chiquito es.
Ahora, debido a que la jeringuilla ha causado mucho dolor, mucho impacto, mucho susto en nuestros pacientes, digámoslo así. Ahora hay jeringuillas de insulina que son delgadas como 2 cabellos y del tamaño de menos de 1 centímetro. O sea, son jeringuillas que a simple vista son más nobles con nuestros pacientes. ¿Sí? Tenemos la ventaja de que hay varios estudios en diabetes, se está viendo cosas extraordinarias para nuestros pacientes y que nos ayudan para que los médicos también tengamos un gran arsenal, y también en los pacientes para que en la parte psicológica también se les ayude mucho, porque el mismo hecho de saber que yo tengo que estarme inyectando, pinchando todos los días, sí les genera, diferentes niveles de estrés. Ok, a tomar en cuenta esto, por favor, para que puedan, y ya saben ustedes mismos, poderla prevenir, porque ya vamos a más adelante a preguntarle a la doctora de cómo prevenir ya para al momento de que tengamos que cerrar la entrevista. ¿La diabetes puede ser hereditaria, doctora? Es decir, mi abuelita fue diabética, mi mamá fue diabética, ¿yo también puedo ser diabética? Claro, por supuesto. Se ha visto que los familiares de pacientes con diabetes tienen 3 a 4 veces mayor riesgo de adquirir esta enfermedad, porque ya se ha visto en estudios genéticos que hay complicaciones en la parte más estructural, más íntima de nuestras células, ¿sí? Que lamentablemente hacen que el mecanismo de función de la célula sea mucho más lenta y que tengamos el riesgo de que nos dé diabetes, ¿sí? Pero es importante que sepamos que todas las personas tenemos el riesgo que nos dé diabetes, todos, exacto. Sí, a todos. Pero si mi papá o mi mamá, sí, sobre todo ellos, de primera línea, si mi papá y mi mamá son diabéticos, mi riesgo de diabetes, recuerden, es 3 o 4 veces más alto. Tenemos que preocuparnos más. Por supuesto. Hay que estar pendientes a eso, y no porque ninguno de mis familiares tenga diabetes, yo no voy a tener. No, todos estamos propensos a llegar a tener esta enfermedad. Entonces, doctora, ¿cómo prevenir la diabetes? ¿El ejercicio puede ayudar? Se ha escuchado de que nos puede ayudar el ejercicio, pero también yo creo que depende de la dieta, como usted lo decía al principio, la dieta que tengamos, que comamos sano. ¿Cómo podemos prevenir la diabetes? Bueno, como les comentaba, la base para que una persona desarrolle diabetes es el sobrepeso, ¿sí? Y la obesidad. Entonces, recordemos que todos los alimentos son los que al ser humano le da energía. Como les comentaba, usted puede comerse en este momento un pedazo de carne con un choclo, ¿sí? Por ejemplo, unas 2 papas. Eso llega a su estómago y se transforma en azúcar, que es el combustible de nuestro organismo, sí, nuestra gasolina prácticamente. Entonces hay personas que lamentablemente comen en exceso, por ejemplo, carbohidratos, pan, arroz, la yuca, las papas del verde, o lamentablemente los mezclan, ¿sí? Arroz con papas, sopa de fideo con papas, arroz con tallarín, arroz, por ejemplo, lo que es en nuestra costa, arroz con molido, ¿sí? Entonces lamentablemente consumen mucho más alimentos de los que su organismo y su actividad diaria necesitan. Y ese exceso de alimentación es lo que el paciente, con el paso de los días, semanas y meses, vaya ganando peso. Tengamos sobrepeso, y si seguimos con malos hábitos alimenticios, tengamos posteriormente obesidad. Y esto es el pilar fundamental para que tengamos una gran cantidad de casos de diabetes. Entonces, lo primerito que tiene que hacer el paciente es tener buenos hábitos alimenticios, es decir, aprender a comer, no dejar de comer. Exacto. Tanto así, Pati, que nuestros pacientes, por ejemplo, que con diabetes y que utilizan insulina, las reglas es que tienen que comer 6 veces al día. Sí, pero comen alimentos saludables, porciones saludables, una preparación saludable. ¿Para qué? Para que tengamos un buen control de la glucosa. Sí, exacto. Buen control. Hay que tener entonces una dieta saludable, pero ya al momento de que a alguien se le detecta con diabetes, tiene que cambiar inmediatamente su dieta, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Cuál es el tipo de dieta ideal para un paciente con diabetes? Básicamente lo que le decimos a nuestros pacientes con diabetes es, ¿quién es el diabético? El goloso, el que come mal. ¿Sí? O el que lamentablemente no sabe alimentarse, Pati. Entonces, por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, nosotros tenemos lamentablemente grandes asesinos, y los asesinos son el azúcar blanca, la morena, la miel y la panela.
¿Todas esas? Todas esas son nuestros asesinos. A veces simplemente se ha satanizado el azúcar blanca, es decir, la azúcar refinada, pero mucha gente opta por el azúcar moreno o la miel, porque dicen que como es orgánico es más saludable, entonces estamos en un error. No, Pati, lamentablemente el azúcar blanca o morena, miel y panela son nuestros asesinos. Yo les digo a mis pacientes, el azúcar blanca es un asesino, mata a 100. ¿Ya? La morena mata a 60 y la panela mata a 40. Pero son asesinos. Uno mató más que el otro. Por supuesto que la blanca refinada tiene muchos más procesos, sí, que hacen que la hagamos blanca y que sea mucho más compleja, mucho más agresiva, sí. Pero la morena también es mala y la miel es igual. La panela es terrible. Otra cosa, Pati, las bebidas azucaradas, las famosas calorías vacías. ¿Ya? Y esto sí, Pati, yo quiero hacer muchísimo hincapié. Claro. Mucho hincapié, esto yo lo hago en la consulta, en el hospital, lo hago en la consulta de manera privada, sí. Lamentablemente venimos, y no solamente los ecuatorianos, sí, yo digo es toda América Latina, toda América Latina. Creemos y pensamos que los jugos de fruta, los zumos puros de naranja, el extractor de jugo que me saca el juguito purito, porque es la vitamina. Y porque es natural. Sí, y porque es natural. Las coladas, las avenas, los famosos batidos de leche con fruta que les damos a nuestros niños, discúlpenme, les estamos matando. Esas son bebidas con calorías vacías y eso lamentablemente está haciendo que la diabetes se esté volviendo, que la diabetes sea ya la epidemia mundial. Claro, porque tenemos, o al menos nos han vendido eso a través de la televisión, cuando vemos que esto es más saludable porque no tiene agua, no le tienes que poner azúcar, ya el azúcar viene de por sí de la fruta. Entonces, ¿cómo hacemos para consumir una fruta sin que nos llegue a causar daño si es que le llegamos a extraer el zumo? Exacto. Pati, la fruta se come en estado natural, como la encontramos en el arbolito. La lavamos y nada más. La lavamos y la que podemos comer con cáscara, por supuesto, comámosla con cáscara porque ahí está la fibra y la fibra es extraordinaria. Tiene funciones espectaculares en nuestro organismo, lo cual nos diríamos hasta 2 programas así solamente habláramos de la fibra. Sí, pero la fruta jamás se le hace jugo. No hay que procesarla. Jamás. Y la fruta jamás se la licúa, sí, con leche y se les da a nuestros niños. Les estamos matando. Pati, 2 de cada 3 niños en el Ecuador tienen sobrepeso y obesidad. Los papás creen que están haciendo bien. No, les están matando a sus hijos. Hay que tomar en cuenta esta novedad, la verdad que nos ha dejado un poco asombrados con este tema de la dieta que se debe manejar y no caigamos entonces en el error de que porque creemos que estamos extrayendo nada más el zumo, que porque estamos comprando, porque nos venden esto en los supermercados. Exacto, los zumos, entonces pensamos que ya todo está listo y que no va a pasar nada. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces exacto, hay que sabernos asesorar y para esto pues un nutriólogo sería lo más recomendable para que sepamos alimentarnos bien, independientemente de la enfermedad que estemos padeciendo. La alimentación, yo creo que ahí está la clave en prevenir que lleguemos a contraer alguna enfermedad. Hay otro mito, doctora, que también se ha escuchado mucho acerca de la diabetes, aparte de que nos han hecho creer que solo el azúcar produce la diabetes. Hay otro mito en el que dicen que la diabetes también puede ser emocional. Ya, listo. Muchas gracias por la pregunta, Pati, y eso es importante que la gente sepa, ¿sí? Muchas personas me han dicho a mí, doctora, lo que pasa es que a mí yo tengo la diabetes emocional. Yo les escucho, ¿y por qué es emocional? Es que cuando se murió mi papá, me quedé viuda, mi hijo se fue del país, se murió mi hermana, bueno, cosas personales que han hecho impacto en la parte emocional del paciente, ¿sí? Y dicen, doctora, después de un tiempito ya me dio la diabetes, es que sufrí tanto porque me quedé viuda, por ejemplo, ¿sí? Yo les digo a los pacientes, con todo respeto, si la diabetes fuera emocional, todos fuéramos diabéticos. Sí, porque todos tenemos esos problemas. Exacto, exacto, Pati. Cada persona, dependiendo en qué área de su vida tenga algún problema, ¿sí? En cualquiera, económicamente estoy bien, pero en mi trabajo no me llevo bien con mis compañeros, por ejemplo. O tengo un marido o una esposa maravillosa, pero, por ejemplo, estoy endeudado, pero terriblemente. Entonces, hay varios factores que hacen que el paciente tenga un estrés emocional increíble.
muchas personas, Patti, muchas personas, sobre todo esto es mucho en la consulta con los psiquiatras, lamentablemente comen por ansiedad, se refugian en la comida. Exacto. Entonces, al darse cuenta, en unos meses, esa persona que era delgada ya está gordito, ya está con sobrepeso, porque sus problemas los refugia en la alimentación. Después de unos años, ya está con obesidad y después diabético. O también hay otra cosa que les digo a mis pacientes. Mi papá murió y al mes me dio diabetes, doctora. Ya, perfecto, pero quiero que me cuente algo. 6 o 7 años antes de que su papá fallezca o de que haya pasado este evento triste en su vida, ¿usted era delgado, gordito, más entradito en peso? ¿Cómo era usted? Ah, siempre fui gordita, doctora. Entonces, esa es la clave para que el paciente desarrolle diabetes. Son 6, 7, 8, 10 años de una pésima alimentación. El cuerpo al inicio nos ayuda, es espectacular. Nuestro organismo es la mejor estructura hecha por Dios. Sí, es lo más perfecto que hay. Pero llega un momento en el que el cuerpo dice, perfecto, ya no aguanto más tanto trastorno alimenticio. Y ahí vienen las complicaciones. Diabetes. A descartar este mito, la diabetes no es emocional, es una enfermedad que usted de pronto ya la viene arrastrando desde hace años atrás, simplemente que no se dio todavía el panorama para que se empiece a desarrollar la diabetes. Doctora, estamos ya terminando, se nos pasó volando el tiempo, lamentablemente, porque podríamos seguir hablando mucho más de este tema tan importante como es la diabetes. Sus palabras finales, por favor, como para cerrar con alguna recomendación para la gente que ahora mismo nos está escuchando, para quienes ya padecen lamentablemente de diabetes y para quienes todavía están a tiempo de prevenirla. Sí. Bueno, muchas gracias, Patti. A los pacientes que ya tienen diabetes, por favor, lo importante es que nosotros tengamos un extremo cuidado en nuestra salud, que comamos sano, que hagamos ejercicio, para que la diabetes esté bien controlada y no tengamos varias complicaciones más. ¿Sí? De ustedes depende que no se compliquen y que solamente nos visiten, ya sea en los hospitales o en los consultorios de manera privada, según como el paciente quiera, pero solamente nos visiten, realizan su consulta y nuevamente van a su casa. ¿Sí? Como un chequeo nada más. Exacto, si hacen las cosas bien. Ahora, para la población en general, por favor, recordemos que la diabetes es prevenible en el 80% de los casos. De 100 personas con diabetes, los 80 se pudieron prevenir tranquilamente. Y la prevención comienza con alimentación saludable y hacer ejercicio y tener buenos hábitos alimenticios. Si no sé cómo alimentarme, perfecto, tenemos excelentes colegas en Cuenca, nutricionistas, nutriólogos, que nos pueden ayudar, nos pueden aconsejar cómo comer saludablemente para evitar esta epidemia. Patti, solamente quiero que sepamos algo. Parte de ser un buen ecuatoriano es también cuidar nuestra salud, amar nuestra salud. ¿Sí? En el año 2010, el Ecuador gastó 170 millones de dólares en diabetes y complicaciones. Solo en diabetes. Solamente en diabetes. Olvidémonos, cáncer, insuficiencia cardíaca, patología renal. Olvidémonos de las otras enfermedades que, claro, también son importantes. ¿Ya? Sí, y también hay que tener cuidado con ellas. Exacto. Pero 170 millones en el 2010 en complicaciones de la diabetes. 2015, 317 millones de dólares gastados solamente en diabetes y complicaciones, en una enfermedad que es hasta en el 80% de los casos prevenibles, Patti. Depende de nosotros bastante. Entonces, si yo cuido mi salud y cuido mi peso, discúlpenme que les diga esto, con eso estamos demostrando un gran amor a nuestro país y a las generaciones que vienen, porque con eso evitaremos que haya más gasto público en salud, ¿sí? Que nuestro país tenga más dinero para mejorar nuestras escuelas, mejorar nuestras universidades. Ya. A propósito, le están quitando presupuesto a la Universidad de Cuenca. Esto es una noticia ahora en el Facebook increíble. ¿Y por qué? Porque estamos gastando más en enfermedades y sus complicaciones. Y recordemos también que muchas, lamentablemente, no podemos prevenir algunas enfermedades, pero la diabetes es prevenible hasta en el 80%
de los casos. A tomar en cuenta entonces toda esta información que nos acaba de dar a conocer la doctora María Augusta Astudillo. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado la invitación el día de hoy, y pues seguramente por ahí alguien querrá saber a dónde podemos consultar con la doctora, de pronto en dónde la podemos ubicar, algún número celular a la que le podamos contactar, por favor. Bueno, me pueden contactar, yo soy médico del Hospital del IES, ¿ya? ¿sí? Y soy médico a nivel privado en el Hospital Santa Inés, ¿sí? En el Santa Inés al 282-7888, la extensión 2100 con Gaby, mi secretario. Muy amable, doctora. La doctora María Augusta Astudillo, endocrinóloga, nos estuvo acompañando el día de hoy para contarnos